La hora de las complacencias. Capítulo 1. Cuando el desvencijado autobús continuó su ruta a las Cibueras abajo, Israel había vuelto a pensar en todo aquello otra vez, que era lo de costumbre otra vez desde hacía tantos años, mientras el conductor subía el volumen del radio portátil otra vez. Amigo, amiga, joven, señorita, señor y abuelita, gentil radioescucha de las Huastecas, marque el 127590 y solicite la pieza de su preferencia, porque ha llegado la hora de las complacencias, decía la diminuta voz salida de aquel aparato colgado con precaución junto a un cajón de madera envejecida, siempre tan lleno de monedas, tan atiborrado de calderilla de todos los tamaños, a todas horas, todos los días. Y en los obligados saltitos que el autobús imponía en cada cuello, ahí, en el instante mismo en que recomenzaba la marea de pechos que se adelantan y retroceden atrapados por la sincronía de todos los camiones del puerto, ahí, sí, ahí mismo, sumergido en el latigazo de sol poniente que se fracturaba al entrar por las ventanillas del lado izquierdo, Israel ya no miraba a nadie. Israel ya no escuchaba a nadie. Ya ni siquiera lamentaba a la desconocida que con olor a fruta fresca o a malecón en mes de marzo acababa de bajar chulísima en la última esquina. De su mente y de sus ojos habían desaparecido las miradas de los demás pasajeros, la costumbre de la campanilla del timbre para pedir un alto justo a tiempo, el espeso aullar de humo del autobús, y aún las ancianas de barrio bajo caminando sobre las cibueras con el cuadriculado delantal de sus cansancios. Tampoco era posible, en este tan inacabable minuto suyo, pensar en las cantinas de la zona centro, siempre repletas de músicos, ebrios, insultantes, malolientes, pero eso sí que sí, orgullosísimos de conocer de principio a fin las canciones de otra época. El ya vamos llegando a Pénjamo, el luna que asoma a mi ventana y el perro. Qué poca madre, perro, perro cabrón. Tan tan. Y ni para qué hablar de los bocinazos de cualquier otro camión un poco más adelante, o de los oxidados ladridos de aquel pastor alemán que jamás abandonó su porción de acera en el cruce con la Canseco. Nada ocupaba su lugar preciso cuando el autobús tomó hacia las calles más céntricas de la ciudad. Ni siquiera las palomillas de chamacos jugando cascaritas como siempre, y el que mete gol gana, y si viene coche no se vale, y mucho menos el rechinar Goodyear del taxi que había frenado a toda prisa, y por la misma razón en la esquina de allá enfrente. Era como si la vida se hubiera ido con su música a otra parte, dejando en Israel un silencio distinto, un calor ajeno, un sudor más tranquilo, sin molestias, sin fruncimiento posible de cejas. Quizá porque la calle de las Cibueras había perdido su mejor hábito, creía, o porque Santa Juana se había ido, o porque se la habían llevado, y muchas veces más así. Así fue siempre como las Cibueras pasaba a ser otra cosa, a ocupar el traspatio de su cuerpo y a instalarlo en la sinrazón de todas esas banquetas, alguna vez tan suyas, sin lugar a dudas. Y era como si el autobús no caminara, ni lento ni aprisa, o como si la calle quisiera desaparecer de sus recuerdos mientras él decidía que sí, que pudo haber sido eso, que Santa Juana solo se hubiera muerto. Los años transcurridos entre aquel autobús en las Cibueras y el Instituto Cultural del Cabo eran enormes, como sus pensamientos. Con cuántas ansias había ocupado su lugar en la fila, y cuánto había deseado regresar, por fin hoy, o por fin igual que el mes pasado, a la misa de aquellos viernes, aunque nada fuera verdad, ni las liturgias, ni las confesiones, ni los retiros espirituales, porque, como bien decía Piqué, aquí la capilla era un espejismo, y el salón de audiovisuales un templo con seudónimo. Todos lo sabíamos. En México era ilegal la educación religiosa, y bajaban enmezclillados, culpables, obedientes, a cometer aquel delito mensual que aseguraba la vida eterna en otra vida. ¿Qué dijiste, Israel? Pique, apenas si producías voz en la preparatoria mientras explicabas que el verbo era delinquir, Israel. Con disgusto o con impaciencia escucharon las órdenes del prefecto en los altavoces, que primero bajaran los dos primeros al salón de audiovisuales, después los segundos, y en orden hasta el final los de tercer año. Su voz cambiaba en el micrófono, se abollaba, se volvía ronca. Por fin, era una voz de macho consumado, aunque eso sí, algo distorsionada y siempre muy desagradable.
Se realizaría la paratilurgia de confesión y más tarde tendría lugar la celebración eucarística. Sample complete. Ready to continue?